Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de ASI, la red industrial más flexible reinventada con IoT. Me va a ayudar Luis López a contestar preguntas y a revisar que todo esto marche de forma correcta. Les agradecemos a todos ustedes su participación y su asistencia a este webinar. Bueno, les comentaba, vamos a hablar de ASI, la red industrial más flexible y reinventada con IoT. El mundo de la automatización se está volviendo cada vez más rápido, más complejo y más digital. ¿Por qué utilizar redes ASI para nuevos proyectos? Esta pregunta me gustaría contestarla a lo largo de este webinar que vamos a tener durante esta hora. Vamos a empezar con una red ASI. ¿Qué es una red ASI? Una red ASI es una solución de cableado estandarizada, simple, fácil y eficiente en un control de procesos de entradas y salidas. Básicamente, la red ASI está en la parte más baja de la pirámide de automatización. Simplemente leyendo las señales de entradas, por ejemplo, de sensores inductivos y activando salidas como electroválvulas. ¿Qué significa ASI? ASI, por sus siglas en inglés, significa Actuator Sensor Interface, o es una interfase entre entradas y salidas. El día de hoy vamos a platicar un poco de la historia de redes ASI, las especificaciones, arquitectura de la red, y al final vamos a reinventar una red ASI. Es decir, vamos a armar una red completamente de cero y vamos a, en unos minutos, a tenerla funcionando. La historia de las redes ASI. ASI empezó en 1990 con un puñado de compañías y una organización. La organización es asinterface.net. En 1990, Luis, perdón, no está avanzando la presentación. Se quedó la primera diapositiva, perdón. No sé si ahí cambió. Listo. Perfecto. Entonces, ASI básicamente empezó en 1990 con 10 compañías. Ahora hay muchas compañías más. Actualmente hay 37 millones de nodos y 7 millones de equipos Safety at Work instalados en todo el mundo. La fuente es de la consorcio ASI Interface. Y también ellos dicen que un sistema pionero de redes industriales no debe ser reemplazado, debe ser reinventado. Posiblemente hayan escuchado que ASI 5.0 ya está en el mercado. Debido a la cantidad de nodos que existen con tecnología 3.0, IFM ha decidido seguir trabajando con ASI 3.0 para la gran base instalada que tenemos en este mundo. Básicamente decimos son 37 millones de nodos y 7 millones de equipos Safety at Work. Vamos a empezar a platicar de las especificaciones técnicas de la red y de ahí vamos a ver parte de su funcionamiento. La topología. La topología de una red ASI, estas son especificaciones de ASI 3.0. La topología de una red ASI dice que es una estructura de árbol abierta. El medio del bus es un cable de 2 hilos no apantallado para datos y energía. La longitud del cable pueden ser 100 metros, 200 metros con terminador o 300 metros con repetidor y sintonizador. Los números de esclavos son 62 esclavos A y B en un maestro sencillo. Número de entradas y salidas son máximo 496 entradas y 496 salidas en esclavos A y B. El acceso es maestro-esclavo. El direccionamiento. La dirección es fija e inconfundible por cada esclavo. El tiempo del ciclo son 10 milisegundos y detecta telegramas erróneos y repetidos. La velocidad de transmisión es de 156
a 166 kilobits por segundo. ¿Y todo esto qué significa? Vamos a ir punto por punto. La topología. La topología de una red ASI es una estructura de árbol abierta. ¿Esto qué significa? Que podemos conectarla en estrella, malla, anillo, línea y árbol, o una combinación de cualquiera de estas topologías. Luis, perdón que te interrumpa otra vez. No ha avanzado la diapositiva, seguimos viendo tu portada. No sé si se alcanza a ver ya. No, me lo están confirmando en el chat, seguimos viendo la portada. Estoy resolviendo el problema. Ya sé por qué no se compartía mi pantalla. Ahí se alcanza a ver ya mi presentación. Listo, estructura de árbol abierta. Perfecto. Ok. Bueno, les comentaba. Básicamente la topología de la red ASI puede ser cualquiera de estas o la combinación de estas. El medio del bus es un cable de 2 hilos no apantallado para datos y energía. ¿Esto qué significa? Aquí ya empezamos a ver el famosísimo cable amarillo. Este cable amarillo, básicamente, por el cable amarillo tenemos la alimentación de todas las entradas y también por ahí va montada la señal de cada una de las entradas o cada uno de los sensores que tenemos conectadas a esta red. Si pueden ver algo importante de esta red es el cable amarillo. El cable amarillo tiene un perfil asimétrico. Este perfil es básicamente para que encaje perfectamente en la base de los nodos y no tengamos problemas de polaridad, para no mezclar positivos con positivos y negativos con negativos. La tecnología de esta conexión es tipo vampiro, tiene unos pequeños dientes. Básicamente esos dientes rompen el foro del cable y llegan hasta el al conductor del cable. El conductor es un cable de cobre normal, no tiene nada de especial más que la forma asimétrica del foro del cable. La longitud del cable. Una red ASI puede trabajar primeramente hasta 100 metros. Podemos tener 200 metros utilizando terminadores y 300 metros con repetidores y sintonizadores. El direccionamiento. El direccionamiento de una red ASI es una dirección fija e inconfundible por cada esclavo. ASI ocupa 5 bits para direccionamiento y 4 bits para datos. Si tenemos 5 bits para direccionamientos, tendríamos 1, 1, 1, 1, 1. Por tanto, el máximo número de nodos es, si convertimos 1, 1, 1, 1 en decimal, tenemos 31 nodos. 31 nodos es la cantidad máxima que tenemos para una red ASI. Y manejamos 4 bits para datos, 4 bits para entradas y 4 bits para salidas. Número de esclavos. Ahora dice que tenemos 62 esclavos A y B en un maestro sencillo. Yo les había comentado que tendríamos 31 nodos. Ahora, ¿por qué 62? Generalmente en una planta industrial siempre tenemos muchas más entradas que salidas. Entonces, ASI decidió quitarle un bit a las salidas para poder ponerle apellido a los nodos. Y ahora podemos tener nodos que se llamen 1, apellidarse A o apellidarse B. Con esto duplicamos la cantidad de nodos y podemos tener ahora 62 esclavos en la red. Si tenemos 31 nodos A's, 31 nodos B's, y cada uno de estos pueden tener 4 entradas y 4 o 3 salidas. También la especificación dice que el máximo número de entradas y salidas son 496 entradas y 496 salidas para esclavos A y B. ¿Esto qué significa? Tenemos 62 nodos. Si lo multiplicamos por 4 entradas y 4 salidas, tenemos 248 entradas y 248 salidas.
La mayoría de los maestros son dobles, es decir, tienen dos redes independientes. Con estos tenemos las 496 entradas y 496 salidas que nos dicen las especificaciones técnicas. El acceso. El acceso dice la especificación que es maestro-esclavo. ¿Esto a qué se refiere? El maestro le pregunta a cada uno de los integrantes de la red cuál es su estado y simplemente eso es lo que hace. Entonces, el maestro pregunta al número 1 de la red, al 2, al 3, y así vuelve a empezar nuevamente el ciclo de preguntas de cómo está su estado. Lo único que hace en una red ASI el maestro es aprenderse un listado. ¿Qué listado se aprende? El listado de todos los elementos que están conectados a esta red. Con esto se da cuenta cuando a alguien le falta, o a alguien le sobra, o cuando tiene elementos duplicados. El tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo tenemos en la especificación 10 milisegundos para información binaria. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos 5 milisegundos para nodos A, 5 milisegundos para nodos B. Y los analógicos, una red ASI también puede manejar analógicos, señales analógicas, perdón, y puede manejar también señales IO-Link. Para hacer esto, les había comentado que la red ASI trabaja solamente a 4 bits. Si tenemos 4 bits, lo que hace la red es multiplexar para poder armar el mensaje. Es decir, si tenemos un analógico que trabaja a 12 bits, o tenemos una señal de un módulo analógico a 12 bits, tendremos 4, híjole, me falta una mano, vamos a cambiarlo. Solamente vamos a manejar una señal que trabaje a 8 bits. 4 bits para armar el mensaje, los siguientes 4. Entonces, para armar una señal de 8 bits, tendríamos 10 segundos. Para armar la señal de 12 bits, tendríamos 3 veces que multiplexar el mensaje. Entonces, tendríamos 15 milisegundos, sería el tiempo de armado para una señal analógica de un módulo que trabaje a 12 bits. Si trabaja 13, 14, simplemente habría que revisar el tiempo de la señal. Características adicionales de una red ASI. El voltaje de una red ASI es de 31.5 volts. El amperaje máximo son 8 amperes. Esto es debido al calibre del cable que se maneja. Y aquí también hablamos de otro punto. Se utiliza un cable negro para las salidas. El cable negro, que ahorita lo vamos a revisar en la práctica, el cable negro simplemente lleva 24 volts de corriente directa. Características adicionales. La conectividad. ASI es una red, como comentamos, la parte más baja de la automatización, que simplemente le da a buses superiores de campo el estado de las señales de entradas y salidas. Pueden ser Profibus, Profinet, Canopen, Ethernet IP, Modbus y Ethercat. Los elementos de una red. Básicamente, para una red ASI ocupamos un maestro, una fuente de alimentación ASI. El maestro es el corazón el cerebro de la red, la fuente es el corazón. Básicamente, la fuente se encarga de poner los datos sobre la señal de alimentación. Entonces, una fuente ASI es indispensable para que funcione la red correctamente. También tenemos alimentación auxiliar, una fuente de 24 volts convencional. Tenemos los esclavos ASI o los nodos ASI, fuentes y repetidores, y obviamente el cable amarillo y el cable negro. Ahora, también en este punto vamos a hablar de IO-Link para ASI. IFM ha diseñado unos nuevos módulos en el cual podemos conectar señales IO-Link y pueden viajar directamente sobre el cable amarillo que ya tenemos instalado en la planta, o tenemos un proyecto en el cual vamos a ocupar una red ASI como un sistema de conexión y vamos a instalar módulos IO-Link para poder reinventar nuestra red, para poder utilizar nuevas tecnologías en el sistema de cableado que ya tenemos instalado. Tenemos módulos de 4 puertos y módulos de 2 puertos. Los módulos de 4 puertos tenemos que alimentarlos. Los módulos de 2 puertos pueden tomar alimentación del cable amarillo. Las especificaciones también están en los puertos la alimentación para puertos de 4 entradas podemos manejar 550 miliamperes. Para los de 2 puertos solamente 300 miliamperes, ya que este toma el voltaje directamente de la red. Ahora, básicamente los datos de IO-Link manejan una gran cantidad de información.
Por eso, aquí tenemos una tabla en la cual tendríamos que escoger, según el tipo de sensor que vamos a instalar a nuestra red, cuántas palabras ocuparíamos para dicho sensor. Por ejemplo, aquí en lo que vamos a revisar un poco más adelante, vamos a conectar el nuevo sensor de temperatura TCC que nos da la temperatura del sensor y la temperatura de referencia, que en este caso ocuparíamos 3 palabras para poder detectarse. En el caso de conductividad, puedo manejar conductividad y temperatura en la misma señal. Solamente ocuparíamos 1, 2, 3, 6 palabras para poder trabajar correctamente. Regresando a el esquemita que les había planteado, si vamos a ocupar 8 palabras, ocuparíamos básicamente, ocuparíamos 6 palabras para conductividad. No tengo algo de 6 palabras, me voy a ir a 8 palabras directamente, que el perfil sería 0,5. Ahora, cuando ocupamos tanta información, lo que pasa, podemos manejar un solo nodo para IO-Link, 2, 3 o 4 nodos. Esto es la información que va a separar para que la memoria pueda trabajar correctamente. Lo vamos a ver ahorita directamente cuando entremos a la parte práctica. Entonces, ahora, manos a la obra, vamos a ir directamente con nuestro equipo. Espero que ella tenga espero que ahí se vea perfectamente ya mi red ASI. Ok, ¿qué vamos a utilizar? Aquí tenemos una red básicamente nueva. Todo está directamente en 0. Tenemos, como les comentaba, mi maestro. Aquí tengo una fuente. La fuente es un deacoplador. Está colocado directamente sobre el chasis del maestro. Tengo un elemento, 2 elementos, 3, 4, 5, 6, 7 elementos en red. Básicamente, cuando tenemos equipos nuevos, los módulos vienen con dirección 0. Lo que vamos a hacer ahorita es direccionarlos. Para direccionarlos, ocupamos un direccionador manual como estos. Simplemente lo prendo. Voy a conectar mi primer elemento de la red. Espero que se alcance a ver correctamente. Y le voy a asignar una dirección. Le voy a poner la dirección 10. Escribo y con eso ya empecé mi red. Mi segundo elemento, igual lo conecto. Tiene dirección 0. A esto le voy a poner la dirección 11. Este lo voy a dejar pendiente. Voy a conectar ahora estos elementos. Igual, no para direccionar ese tipo de módulos tenemos en esta parte un conector especial en la cual podríamos conectar a nuestro direccionador y direccionar directamente. No crean que se me olvidó, sino simplemente quise mostrarles otra forma de direccionar. Básicamente voy a armar una red local directamente con una base. Igual. No entró correctamente. Luego el módulo, dirección 0, le voy a poner 10, 11, vamos a ponerle 12. Ya lo escribí. Nos vamos al siguiente. Igual, vamos a escribir. A este no le ponemos 13 porque es de mala suerte, pero nos vamos al 14.
Y aquí lo escribimos. Y a este le ponemos el número 15. Mando a escribir. Listo, ya tenemos todos los módulos armados. Solamente me falta este. Este es un módulo de tecnología anterior. Básicamente los orificios que tiene el direccionador es para poder direccionar este tipo de módulos. Simplemente se pone encima del direccionador y con esto damos dirección. Este se va a llamar 16. Listo. Con esto ya terminamos de dar dirección a los nodos. Ahora lo que tendríamos que hacer es armar nuestra red. Aquí ya me había adelantado un poco, solamente cableando la fuente de poder a mi maestro y sacando el hilo negro de 24 volts y el amarillo con la señal de redes ASI. Entonces voy a poner mis elementos directamente sobre la red. Voy a conectar mi válvula. Pueden ver, están parpadeando los LED de los equipos. Eso es correcto, porque no le he dicho a mi maestro realmente que se aprenda una lista. Esto lo vamos a hacer en un instante. Hasta ahorita solamente he conectado mis elementos. Y me falta solamente el más el cual es el único que tengo que atornillar. En este punto igual, tengo mi maestro. Una característica interesante del maestro me voy a menú, pico selección y hay una opción que se llama QR Code. Con un lector de códigos leo yo directamente el código que tenemos y me dice que la dirección del puerto de servicio que está en la parte de abajo es 192.168.0.249. Ese es un web server. Con esto puedo ingresar rápidamente a mi explorador. Espero que esté viendo perfectamente el explorador. Le pongo la dirección 192. Dijimos que era 192.168.0.249. Y entonces ya estoy directamente conectado con mi equipo. Espero que se alcancen a ver mi pantalla. Entonces, aquí lo que tengo que hacer básicamente es decir al maestro las direcciones que tenemos. Dijimos que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Aquí en la pantalla tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Solamente me falta configurar este elemento que lo tengo en 0, pero precisamente lo quería dejar así para poder mostrarles que se puede también configurar directamente desde el maestro. Voy a poner modificar dirección de esclavo ASI. Le voy a poner que ocupe el número 1 de mi lista y listo.
¿Ok? Pero dijimos que íbamos a leer este equipo en 8 palabras. Entonces, vamos a ocupar esta configuración. Igual en configuración, en Extended ID, voy a poner la configuración de las 8 palabras y le doy a aceptar. Con esto me marca un nuevo error porque yo le había asignado dirección 1, pero al asignarle 8 palabras, toma 5 nodos de la red. Lo que tengo que hacer aquí, ya mi red está trabajando o ya es mi red armada, lo que le tengo que decir es apréndete el listado de los elementos que tienes conectados en el sistema. Entonces le doy iniciar ajuste de proyección. Eso toma unos pocos segundos y con esto ya tenemos nuestra red lista para poder trabajar. Me voy al segundo icono que es un arbolito. Es el árbol de lo que está conectado. Y aquí tengo toda la información disponible. Dice que tengo el elemento 1, 2, 3, 4 y 5 que corresponderían a mi nodo IO-Link. Tengo un nodo 10, uno 11, 12, 14, 15 y 16. Esos serían mis elementos con los cuales va a funcionar mi red. Si yo quito un elemento de la red, me dice la red cuál es el elemento que perdió. Dice, ya no encuentro el número 14, porque es el elemento que no está. Igual, si lo vuelvo a conectar, el error básicamente se quita. Ahora, ¿qué puedo ver en este tipo de señales? Dijimos que este era el 16. Por ejemplo, aquí estoy presionando el botón y puedo ver el bit que se está activando. Si yo quisiera activar las salidas para hacer una prueba, voy a ponerlo por aquí. Mando a prender las salidas. No sé cuál es ese bit que quiero activar. Y listo. Ahí estoy forzando las salidas para poder revisar que efectivamente mi equipo esté bien configurado antes de intervenirlo con mi PLC. Ahora, ¿qué sensores podemos conectar? Aquí tengo en este equipo, es un módulo de entradas analógicas. Si yo conecto un sensor, vamos a conectar un sensor de temperatura. Lo voy a poner directamente en agua. Lo conecté en la salida 2. Aquí tendría mi salida analógica, perdón, en mis datos analógicos 1, 2, 3, 4. Lo estoy conectando en la entrada analógica 2 y puedo ver el valor de proceso. Aquí el valor básicamente me está marcando 6,499. Es interesante que una red ASI básicamente manda 4,000 unidades de ingeniería para 4,000 amperes y 20,000 para los 20 miliamperes. Ahora, ¿qué pasa si este dato yo lo conecto a IO-Link? Aquí tengo un maestro IO-Link de las generaciones anteriores.
Entonces, voy a buscarlo. Igual le voy a mi arbolito. Es el número 14. ¿Cuál es la principal diferencia con IO-Link? Bueno, IO-Link me marca el valor de la variable de proceso. Es decir, me marca 16.2. Si yo veo la ficha de este sensor, como las que mostré hace un momento, dice que tiene un corrimiento de 1. Hay que multiplicarlo por 0.1 porque es el punto decimal. Entonces, la principal característica de IO-Link es que manda la información digitalizada. Me está marcando los 16 grados centígrados que tengo. Ahora, vamos a trabajar con el nuevo maestro de IO-Link. Ya tengo 2 sensores conectados. Es uno de presión y uno de conductividad. Igual, vamos a meterlos. El de conductividad al agua. El de conductividad está conectado en el puerto 1. Me diré igual como les comentaba mi arbolito. En el primer nodo lo que me muestra es información de configuración. En el siguiente, aquí estoy viendo ya los valores de conductividad. Este sería el valor de conductividad. Si alcanzan a ver aquí, se va básicamente a 0. El valor de conductividad es directo. Este me lo da en microsiemens así. Tengo 0 microsiemens. Aquí tengo 190, 200 microsiemens. Si le pongo un poco de sal, directamente aumentamos la conductividad. En el siguiente nodo, aquí estoy viendo la temperatura del fluido, que sería esta. Y en el siguiente nodo, yo podría ver los valores del siguiente sensor. Es decir, aquí tengo 11 milibares. Si lo medimos con una regla, podríamos ver los 11 milibares que tenemos directamente en el nivel del fluido. Voy a poner un poco más de fluido. Y aquí podemos ver directamente cómo trabaja, por ejemplo, un sensor de nivel por columna hidrostática. Aquí tengo 12 milibares. En ese dato, como me manda el valor, y ese el valor, perdón, en este me manda el valor de la temperatura. La temperatura en este caso dice que tiene corrimiento de 2 dígitos. Entonces tengo 16.48 grados centígrados de temperatura midiendo con este sensor. Este sensor de presión mide presión y mide también la temperatura del fluido. Básicamente, así de simple armamos una red partiendo de cero, direccionándola con mi direccionador manual a tener una red completa. Ahora, algo interesante es que aquí alcanzan a ver que todos los elementos están en verde. Quiere decir que está correcto. Si yo me voy encima de cada elemento, me marca la información. En este caso, me voy encima del nodo 11 y el nodo 12 que están en amarillo, que es una advertencia simplemente, y dice que el fallo que tengo es un fallo en el periférico. ¿Esto a qué se refiere? Los nodos analógicos, por ejemplo, necesitan tener conectados los 2 sensores. Aquí voy a quitar el error de este nodo, simplemente conectando 2 señales analógicas directamente a la red. El mensaje de error se quitaría hasta que tenga yo conectadas 2 señales.
Y listo. Ahí ya. Se quitó. Ya no. Ella se quitó mi mensaje de error. Ya como tengo todo completo, el mensaje cambió, ya no tengo fallo en el periférico y tengo ya todo listo. Aquí estoy viendo mis dos señales analógicas, como les comentaba, 4000 a 20000 es lo que maneja el valor en redes ASI. Y algo que les quería mostrar es también qué hace este tipo de tecnologías. Bueno, pues puedo ver lo que está conectado. Ahora voy a conectar un elemento adicional a mi red. Este no sé qué dirección tenga. Igual primero podríamos direccionarla para poder revisar qué es. Ese es un sensor de tecnología ASI, es un sensor de temperatura con salida directamente ASI. Vamos a ponerle número 27. Escribimos. Ya tenemos el 27. Y lo vamos a meter directamente a la red. Si alcanzan a ver, aquí me aparece un mensaje en la pantalla. Me dice que el nodo 27 es un nodo que está detectando la red, pero que no está proyectado. Igual en el maestro me marca el mensaje de error. Como ya le enseñamos al maestro la lista de lo que tiene que estar conectado, ya se puede dar cuenta qué es lo que está conectado, qué es lo que le falta y qué es lo que le sobra. Voy a quitar este elemento para que el mensaje de error se quite de mi red. Listo. Y lo tengo trabajando nuevamente correctamente. De la misma forma, aquí directamente del maestro, en la parte de Profibus, si nos vamos a información, podemos bajar los archivos GSDML o los EDS en caso de que esta cosa fuera un protocolo Ethernet IP. Eso es interesante porque ya genera directamente las tablas directamente desde el maestro. También, ¿qué ventajas tiene el maestro? Tenemos toda la lista de errores que hemos tenido, actuales e históricos. Y bueno, básicamente con esto completaríamos el armado de una red. El armado de una red lo empezamos de cero, direccionamos cada uno de los elementos de la red, los conectamos al maestro y echamos a andar la red en unos pocos minutos. Entonces, algo parecido a la red así quedó en el sistema. Tenemos fuente con un deacoplador, tenemos la fuente de poder, tenemos los elementos de la válvula, módulo analógico y el cable amarillo. Esta red no sobrepasó los 8 amperes que tiene una red ASI. Básicamente en cada uno de los módulos dice cuál es el valor máximo que soporta. Digamos que son 300 mil amperes. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, apenas tengo 2 amperes en mi red. Con eso trabajaría perfectamente mi sistema. Es muy importante que tengan documentado el dibujo de la red para que puedan saber, en el caso de alguna eventualidad, qué equipo está conectado ahí para siempre tenerlo de forma correcta. Igual, mi red no pasó de 100 metros, básicamente una red muy cortita. Tengo una red de aproximadamente 1 metro de largo y cumplí los criterios básicos de una red ASI. No más de 100 metros y no más de 8 amperes. Cuando nosotros especificamos correctamente una red, hacemos un armado correcto de una red, generalmente no tendríamos ya problemas en campo. Entonces es muy importante seguir las instrucciones tal cual como una receta, no pasarnos de los 100 metros, no pasarnos de los 8 amperes y tener una red perfectamente diseñada y establecida.
¿Qué ventajas tenemos con una red ASI? La topología es libre, entonces puedo conectarla de acuerdo a mi máquina, de acuerdo a mis dibujos. Si me faltó un pedazo de cable amarillo en la red, puedo conectarme con un splitter y tener otro brazo de red. Es muy fácil para todos los elementos que nos pudieran haber quedado. Tiene una gran flexibilidad. Podemos conectar señales digitales de entradas y salidas, señales analógicas de entradas y salidas, y como les comentaba nuevamente aquí, señales IO-Link. Tiene compatibilidad con redes superiores. En este caso, mi maestro es Profinet, me puedo conectar con Profinet y tengo 496 entradas y 496 salidas para conectarme con una red superior. La instalación es simple y fácil. Ahorita sí, en lo que hicimos la práctica, básicamente no utilizamos herramienta más que el desarmador para este tipo de módulos. Para los módulos de inoxidable, que son ese tipo de módulos, simplemente hay que fijar correctamente con una llave. Pero la instalación es muy simple y muy fácil. La parametrización también es muy, muy sencilla. Termino mi red y ya estoy en posibilidades de darle directamente los datos hacia el PLC. La tecnología es probada y estandarizada. La tecnología tiene, nació en 1990, ¿cuántos años ya tiene esa tecnología? Es probada y hay muchísimas aplicaciones puestas en todo el mundo. Es la red más económica. La red, debido a que no tenemos tantos cables que llevar directamente hasta nuestro PLC, es bastante económica. Tenemos cable amarillo, montamos cada uno de nuestros módulos y de ahí llevamos las señales directamente a nuestro maestro y de aquí nos conectamos por bus directamente al PLC. Igual, para implementación, el tiempo de implementación y puesta en marcha es bastante rápido, mucho más que con sistemas convencionales. También pueden conectarse equipos de seguridad y proceso. Aquí en mi red no tengo nada de seguridad, pero puedo conectar con un relevador de seguridad, también para ASI, que se llama la tecnología Safety at Work, módulos de seguridad y conectar, por ejemplo, cortinas, perro de emergencias directamente a la red y todo está perfectamente, cumple todos los estándares de seguridad. También podemos conectar señales analógicas, nuevamente como les comentaba, y podemos conectar módulos IO-Link. Y bueno, hasta aquí tenemos ya el armado de una red ASI. Me gustaría abrir el foro de preguntas y respuestas. Si no alcanzamos también a contestar todas las preguntas que tengan el día de hoy, yo me comprometo a contestarlas por correo electrónico. El ingeniero Luis López me va a hacer el favor de ayudar a leer algunas preguntas y también a contestar las preguntas en su caso. Sí, gracias Luis. Muy buenos días a todos. Hay dos preguntas más o menos similares en referencia al direccionador. ¿Es necesario tener el direccionador para la puesta en marcha del direccionador portátil, me refiero, para la puesta en marcha de una red ASI? Es muy importante tener un direccionador ASI para la puesta en marcha. Por ejemplo, les habíamos comentado que podemos direccionar desde el maestro, pero direccionar desde el maestro podría en alguno de los casos que tengamos que parar unos segundos la red. Entonces, eso no es muy conveniente. Si quiero direccionar algo muy rápido, puedo usar el direccionador manual en mi escritorio y conectar el equipo directamente a la red en muy poco tiempo. De mi parte agregaría también, Luis, para las personas que amablemente nos hacían esta pregunta, es una herramienta para la puesta en marcha de un sistema y en nuestra experiencia también para un poco de troubleshooting, ¿no? Durante el trabajo normal de la red, es decir, es una herramienta que nos ayuda a hacer diagnóstico cuando una red ya está funcionando por meses o incluso años. Claro, básicamente una herramienta o un direccionador portátil también tiene funciones de maestro. Entonces podemos revisar también la red, qué es lo que está pasando en la red directamente. Cuando utilizo un direccionador portátil, tendría que ir deshabilitar mi maestro principal y tener la fuente de poder conectada para yo directamente conectarme a mi red y poder también, en cierta forma, diagnosticar la red. Ese es algo bien interesante que comentaste, Luis. Un direccionador
no solamente sirve para direccionar, es un maestro adicional y también sirve para diagnosticar elementos de la red. Veo 2 o 3 preguntas relacionadas con el cable. A lo mejor las podríamos simplificar en una sola pregunta. En cuanto a qué características tiene el cable que hace tan sencilla el montaje de los esclavos. Nosotros le llamamos ponchar el cable amarillo literalmente, ¿verdad? Y también la pregunta en referencia a si el cable negro de 24 volts es siempre necesario. El cable negro de 24 volts, contestando primero esta pregunta, el cable negro de 24 volts no siempre es necesario. Por ejemplo, aquí yo tengo mi red con el cable amarillo, la válvula que tiene chip ASI directamente, las tengo conectada a mi cable amarillo. En específico, este tipo de válvulas no requieren alimentación adicional. Es la única excepción que tenemos para poder manejar entradas y salidas directamente del cable amarillo. Hay equipos especiales que no requieren alimentación adicional. Y básicamente el ponchado del cable, la forma asimétrica que tiene el cable, permite que entre en la base de los módulos y los dientecitos que tiene. Igual si se puede abrir aquí un elemento. Los dientes que tiene los módulos ASI penetran el forro del cable y hacen contacto con el interior del conector, que son hilos de cobre. No sé si igual tengamos alguna otra pregunta. Muy interesante es si los módulos esclavos de IO-Link llevan el cable amarillo solamente o requieren también el negro hacia la alimentación, de acuerdo como se ve en el diagrama. Ok. Como les había comentado, los módulos de cuatro puertos, como este caso, sí requieren alimentación. ¿Cómo me conecto el cable amarillo? Aquí tengo un convertidor de cable plano a redondo, en el cual tengo conectado por 2 hilos el amarillo y por los otros 2 hilos el negro. 1 y 3 sería el amarillo, 2 y 4 el cable negro, para poder dar señal y alimentación directamente a mi maestro IO-Link. En el caso de los módulos de 2 entradas, por ejemplo, como este que tengo aquí, pueden tomar directamente la alimentación del cable amarillo. ¿Cuál es el número de parte del direccionador de la unidad portátil? El número de parte del direccionador es AC1154. Hay una pregunta interesante también, bueno, hay muchas preguntas muy interesantes. ¿Es posible ver los parámetros de diagnóstico y la información completa de IO-Link en la red ASI? Sí, es posible verla. Por ejemplo, aquí voy a mi maestro IO-Link. Estoy directamente en la red. Perdón, no es este. Aquí tengo los módulos de diagnóstico. Habría que leer básicamente el manual para saber a qué se refiere cada uno de los valores que aquí tengo contenidos. Aquí son valores de diagnóstico. Me voy al siguiente nodo y aquí tengo valores de proceso. Entonces, cada uno de estos cuadritos de información es un valor de diagnóstico que puedo yo mandar también para escribir el valor. Y en el IO-Link tiene una ventaja bien importante. Si yo sustituyo un sensor, automáticamente parametrizo el equipo para que quede trabajando de la misma forma. También alguno de esos valores podremos utilizarlo para dar la parametrización directamente de nuestro sensor. Entonces, esta información es la que estamos viendo. Habría que revisar, esto viene en la ficha de cada uno de los sensores, qué significa este valor que nos está dando. Pero sí, efectivamente, se puede ver directamente todo en la red ASI. Luis, ¿cuál es el cable recomendado? Extendería esta pregunta a cuáles son los cables recomendados para industria de alimentos y bebidas. Ok.
Bueno, tenemos un cable amarillo, no recuerdo uno de parte, pero igual le comparto el uno de parte a la persona que preguntó. Tenemos un cable especial para industria alimenticia que es un cable teflonado que soporta la mayoría de productos químicos que se utilizan. Igual me quisiera agregar, es muy importante que solo hagamos la menor cantidad de ponchados directamente en nuestro cable de red. Es decir, yo tengo este tipo de módulos en el cual tengo un solo ponchado y tengo 4 puntos para conectar sensores. Cada vez que yo poncho el cable, le dejo las pequeñas marcas. Entonces, esas pequeñas marcas, aunque el cable se sella, esas pequeñas marcas son un punto de falla debido a que por ahí podrá ingresar humedad. Entonces, es bien importante establecer correctamente dónde vamos a conectar los equipos y hacer el ponchado del cable. Tenemos cables, como les comentaba, que cumplen con seguridad de IP69K, pero también si estamos perforando mucho ese cable, estamos bajando el índice de protección. Igual, ¿alguna otra pregunta? Si te parece, podemos cerrar por cuestiones de tiempo con 2 preguntas más y, por supuesto, Perfecto. las preguntas que no alcancemos las estaremos contestando directamente por correo, ¿verdad? Veo 2 preguntas también que vale la pena mencionar. ¿El tiempo de respuesta con elementos safety es el mismo? El tiempo de respuesta con elementos safety es el mismo, serían los 5 milisegundos que tenemos en la red. Igual para los elementos safety se cumplen otro tipo de protocolo de seguridad, no solamente lo que platicamos, en el cual en cuanto desconectemos una puerta, por ejemplo, el maestro y el relevado de seguridad, que tendrá que ir directamente aquí junto al maestro, hacen las funciones de seguridad. Digamos que la red se da cuenta en los mismos 5 milisegundos de que hay algún dispositivo de seguridad en estado de falla. Normalmente se consideran 40 o 65 milisegundos en total como tiempo de respuesta general del sistema de seguridad, ¿no? Okay. Y otra pregunta que también veo un par de veces es en referencia a ASI 5.0. Ok. ¿Tiene IFM Maestros versión ASI 5.0? Pues, por el momento no. Igual, no sé, Luis, si quisieras extender un poco la respuesta a esta pregunta. Sí, IFM no ha incursionado todavía en 5.0, dado el futuro de la automatización con un enfoque tan fuerte en IO-Link, por 2 razones. Una, porque implicaría cambiar mucha de la base actual instalada, de las cantidades que nos dabas estadísticamente a principios de la presentación de la cantidad de maestros y esclavos instalados en el mundo, ¿no? Con esta versión 3.0 que implicarían migrar todas esas redes hacia nuevos maestros y hacia nuevos esclavos que leen una cantidad mayor de bits en una sola lectura. IFM ha decidido probablemente por ahora o hasta ahora no incursionar todavía en 5.0. 37 millones de nodos es lo que estima el consorcio ASI instalados en el mundo. Y no solamente de IFM, ¿verdad? De diferentes No solamente de fabricantes. IFM, exactamente de todas las marcas que están en la organización. Igual creo que nos faltaba la última pregunta y terminaríamos para estar en tiempo con nuestro web. Exacto. ¿Es posible forzar las salidas con el direccionador, con la unidad portátil? Sí, es posible forzar las salidas con el direccionador portátil. Eso hace las operaciones de instalación o de arranque también muy práctico, ¿no? Para poder verificar que tenemos lectura de entradas, pero también que podemos escribir y actuar, de hecho, salidas antes de arrancar el proyecto. Entonces, con nuestro direccionador también podemos forzar las salidas para poder revisar antes de hacer una instalación o de conectarnos directamente con el PLC. Se puede hacer sin ningún problema. Probablemente podríamos ofrecer un siguiente webinar enfocado a seguridad, por un lado, o a conectividad a PLC. Veo 2 o 3 preguntas relacionadas con la facilidad que puede ser la
conexión de una red ASI hacia un PLC, podríamos trabajar en ese tema también, ¿verdad? Exactamente. Igual era algo que quería comentar. Posiblemente, si ponen ahí en sus preguntas, ¿qué les gustaría saber más? Un webinar podría ser de conectividad a maestros con seguridad. Otro sería cómo conectamos, cómo llevamos toda esa información que tenemos. Ya tenemos una red armada muy rápido. ¿Cómo la llevamos directamente hacia el siguiente nivel? ¿Cómo nos vamos hacia un PLC? Entonces podremos irnos con un PLC Allen Bradley o un PLC Profinet o un PLC Ethernet para poder hacerlo esto mucho más simple. Igual, gracias, Luis. Por mi parte, les agradezco su participación, les agradezco que hayan estado aquí en este webinar. Disculpen los detalles técnicos que tuvimos ahí al principio de la presentación, que no pudimos, no se veían las diapositivas, igual se perdió como un minuto en lo que podíamos entrar, pero les agradecemos su participación y estamos aquí para ayudarles. Que tengan muy buenos días y IFM Close to You.